Cuando alguien hace daño, ¿cómo suele responder? Bienvenido, hermanos, a esta su sala preferida, que hoy vamos a enseñar cómo ser libre a los daños causados por el resentimiento. Manténgase en esta sintonía y sobre todo vamos a tener victoria sobre el rencor. Y vamos a escucharlos, hermanos, en este momento y que sea de buen aprendizaje para todos. El año pasado, quizás ayer o quizás esta mañana, alguien lo ofendió y usted lo sintió. Y su primera reacción fue tomar represalias porque le pareció que usted tenía derecho a hacerlo. De manera que tuvo que decidir si lo haría o no, y aparentemente decidió entonces no hacerlo. No obstante, se lo guardó y ahora está dentro de su ser. Y mientras puede ser que el año pasado, ayer o cualquier otro día vio a alguien a quien creyó que habían ofendido y le habría gustado tomar sobre todo represalia al respecto, pero no le pareció que pudiera hacerlo, así que se lo guardó. Aquí sí que una de las cosas más peligrosas que una puede hacer es guardarse resentimiento, la ira, la hostilidad y todas esas cosas que realmente, hermanos, hacen aumentar el rencor. Ahora bien, en toda esta serie de mensajes, hermanos, hemos hablado sobre diferentes emociones, ¿verdad? Que son letales, ya que causan toda clase de enfermedades, toda clase de sufrimiento y toda clase de dolor. Y la gente sencillamente vive con eso en lugar de hacerle frente. Además, tienen la idea de que el problema se acabó porque dicen muy fácil, eso lo he olvidado. Pues si lo guardó, puede que lo haya borrado a su mente, mas sin embargo su cuerpo todavía se ve afectado por lo que ha guardado usted allí. Porque el rencor puede guardarse, pero usted no podrá sobre todo librarse del dolor ni de las consecuencias de un espíritu de rencor. Y es que un espíritu de rencor es una de las cosas más desastrosas, hermanos, que una persona puede tener, debido a que es algo sumamente sutil. Bueno, dice usted, ya lo olvidé. Eso fue hace mucho tiempo y realmente no tuvo gran importancia, así que sencillamente el asunto ya se me olvidó, dice usted. Puede ser que ya se le ha olvidado, pero en realidad no es así, porque en lo más profundo de su ser todavía está hirviendo, hermano, y el efecto del ácido aún sigue ahí. Y quizás ahora mismo no siente nada, pero eso lo haga pensar, si fuera tan malo, ¿y por qué no lo siento? Sin embargo, una persona puede tener cáncer durante mucho tiempo y no sentir nada. Y también puede tener un problema, hermanos, en el corazón por mucho tiempo antes de que se manifieste exteriormente. Así que son muchas las cosas que pueden suceder en el cuerpo humano antes de que ni siquiera lo sepamos nosotros. Pero el rencor es una actitud desastrosa, hermanos, algo totalmente atroz. En realidad se trata aquí de una actitud de rebelión. Y si usted considera lo que considera que es el rencor, cuando lo mire de la perspectiva de Dios y mire la cruz, entonces podrá usted entender su naturaleza misma. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba en la cruz? Que era ahí donde cancelaba él la deuda de pecado, hermano, de toda persona en el mundo, desde Adán hasta el último individuo que habría de nacer. Ese fue el amor de Dios, hermanos. Y no nos dijo, te perdonaré hasta que, o cuando hagas esto, o si cumples tú esto y lo otro, y así por el estilo, no nada de eso. Más bien nos ofrece a todos su maravilloso regalo del perdón. Por eso quiero que me preste atención a este mensaje, porque hay mucha gente que no tiene sobre todo ningún rencor en su vida, ¿sí? Pero la verdad es que si echan tan solo un vistazo en lo más profundo de su corazón, probablemente lo hallarán. Porque ahí mismo se encuentra y va haciendo sobre todo un daño que se va a manifestar poco a poco. Así que quiero que me acompañe por favor un pasaje de la Escritura del que hemos nosotros hablado tocante al enojo. Y se trata del capítulo 4 de Efesios. Solamente vamos a leer 2 o 3 versículos, hermanos, ahí. Y vamos a empezar por 26, donde nos dice así.
airaos y note lo que dice aquí luego, hermanos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no duerma con eso, ni deis lugar al diablo, lo cual invita que si no arreglamos nosotros las cosas desde el inicio, le vamos a dar al diablo un punto de apoyo en nuestra vida. Y como vamos a empezar a darle nosotros un poco de destrucción para nosotros, entonces dice el versículo 29-32 de este mismo capítulo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y escuchen lo que sigue. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser buenos, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también perdonó a nosotros en Cristo. Este es un mandato, hermanos, de parte del Señor. Y si lo pensamos bien, se trata de la una actitud apropiada de aquellos que dicen ser creyentes y seguidores de Jesús. Así que un espíritu de rencor, hermanos, no encaja en la vida de un seguidor de Cristo. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Vino con el propósito, hermanos, de morir en la cruz para así ser posible que todos recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y cuando usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y personal, todos sus pecados le son perdonados. Y Dios dice que todos nosotros tenemos la gran responsabilidad, como sus seguidores, de perdonar a los demás. Y no dice aquí, si quieres, cuando puedas, o posiblemente, nada de eso. Solamente dice que nuestra responsabilidad es perdonar, y note los 3 graves grados de perdón, porque no dice aquí que perdonemos nosotros cuando hemos sido ofendidos, sino vea lo que nos dice en Efesios 4, versículo 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Se trata de un mandato, hermano, y esto es parte de la voluntad y del plan de Dios. Y hacerlo de otra forma, nos privaríamos de llegar a ser entonces la persona que Dios quiere que nosotros seamos, de tener el testimonio que Dios quiere que tengamos y que podamos vivir de la vida que Él ha planeado que nosotros vivamos. Así que son pocas las cosas que son más destructivas, hermanos, en la vida de una persona que tener un espíritu de rencor, porque es algo que usted no puede guardar para sí mismo y que puede seguir ahí durante años, destruyendo el interior de una persona sin que ésta ni siquiera se dé cuenta, mis hermanos. Y ahora que quiero que definamos lo que significa el perdón, ya que la gente tiene ideas distintas al respecto. El perdón significa que renunciamos al resentimiento contra alguien y también a nuestro derecho a desquitarnos. Y quisiera que lo note y que sí viene en esto, porque no se trata solo de renunciar al resentimiento, sino también el derecho a ajustar cuentas, no importa lo que nos hayan hecho a nosotros. Y alguien dirá, decir, mire, yo puedo renunciar al resentimiento, pero ¿cómo es eso de renunciar al derecho de ajustar cuentas? Pues eso es lo que quiero decir, hermanos. Renunciar al resentimiento contra alguien y a nuestro derecho de desquitarnos sin importar lo que nos hayan hecho. Y se trata de un punto crucial, hermanos, porque la gente dice, mire, si usted supiera lo que esa gente me ha hecho a mí, no importa lo que nos hayan hecho, y véalo de esta forma. ¿Cuántas veces le ha perdonado Jesús sus pecados desde que usted fue salvo? ¿Cuántas veces le ha perdonado algo desde que lo recibió a usted como Salvador? Cuando usted ha acudido a pedirle, sobre todo genuina y sinceramente, que le perdone, Él nunca le ha dicho de ninguna forma. Y si vamos a la cruz y nos damos cuenta entonces de lo que Él ha hecho por nosotros, usted y yo,
no tenemos entonces derecho a no perdonar a nadie. Y es que pensándolo bien, nosotros somos seguidores de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿A qué vino? Vino a perdonarnos nuestros pecados. Y si yo no quiero perdonar, eso significa entonces que estoy actuando de una forma que no es para nada típica de un seguidor de Cristo. Ahora quiero darles también otra definición del perdón. El perdón significa renunciar a mi derecho de devolverle el daño. Si de veras yo le perdono a usted de corazón, entonces yo renuncio a mi derecho de devolverle el daño. No importa lo que me haya hecho. Sé que hay gente que ha pasado por toda clase de situaciones, hermanos, que han sido sobre todo un auténtico infierno, y ellos dicen, si usted tan solo supiera lo que me trataron, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué pueden traerle las represalias a usted? ¿Qué hacen las represalias? No pueden hacer que se sientan usted mejor. Y alguien dirá, pues, yo me he sentido mucho más mejor si pudiera desquitarme. No, no es así. Eso es lo que usted cree. Porque Dios nos dice que desquitarnos nosotros no es su voluntad. Que Él asumirá toda la responsabilidad y va a hacer cargo también de la otra persona. De manera que esta no es nuestra responsabilidad. Y sobre todo el tomar represalias, porque eso nada más produce más enojo, más hostilidad y mayor conflicto. Y bien, ahora definamos entonces lo que queremos decir nosotros con rencor. Preste atención. El rencor significa, hermanos, negarse deliberada y voluntariamente a renunciar a nuestro resentimiento y al derecho a ajustar cuentas basado en la actitud de que alguien tiene que pagar por el mal que hizo. Mientras yo sienta que alguien tiene que pagar, entonces no podré perdonar. Fíjese en esto, en lo que se trata entonces de negarse deliberada y voluntariamente renunciar al resentimiento y al derecho al ajustar cuenta en base a la actitud de que alguien tiene que pagar por el mal que ha hecho. Y usted dirá, pues entonces eso es culpa suya. ¿Cree que alguien puede salirse con la suya delante de un Dios, hermanos, que lo sabe todo? No podrá. Por eso dice, hermano, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12:20. Así que el corazón de Dios debe entristecerse cuando ve simplemente que sus hijos tienen resentimiento, hostilidad y en la vida en rencor contra alguien por algo que ha pasado. Cuando Dios nos dice, déjalo en mis manos, perdónalos y yo me encargaré de ello, es porque sabe exactamente, hermano, lo que tiene él que hacer. Por lo tanto, como seguidores nosotros de Cristo, nunca será disculpable, ni nunca será defendible tener un espíritu de rencor hacia alguien más. Y pensemos en esto. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, realmente entregamos nosotros y renunciamos a ese derecho. Puede ser que no haya pensado en ello, pero si considera lo que sucedió, hermanos, cuando le entregó usted su vida a Él, el Espíritu Santo vino a su ser, a usted y a su ser para hacer realidad en usted la vida de Cristo mismo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos del Espíritu. ¿Ya qué vino entonces el Espíritu? A vivir en nosotros. Mire, cuando usted y yo creímos en Jesucristo, hermanos, como nuestro Salvador, la Biblia nos dice que se convirtió en nosotros, en nuestra vida. Se trata la vida de Jesús dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, de modo que el rencor no encaja en nosotros y no se adapta tampoco a nuestro ser interno, porque somos sencillamente el seguidor de Cristo, hombres y mujeres piadosos, y un espíritu de piedad y un espíritu de rencor no pueden habitar en el mismo corazón. Eso no armoniza, hermanos, con lo que nosotros somos. Ahora bien, es necesario que hagamos algo al respecto de alguna forma, ya que el rencor no es solamente un acto, sino también es como una semilla que se siembra en nuestro ser, la cual va a ser echar raíz
Y luego va a crecer, crecerá, crecerá y crecerá. Y recuerde esto, que las consecuencias del rencor no desaparecen solo porque usted procede simplemente cosas buenas. Y no basta con venir a menudo a la iglesia, ni tampoco con escuchar suficientes mensajes, ni con dar suficiente dinero, ni con hacer suficientes buenas acciones para poder eliminar o para deshacerse usted de un espíritu de amargura, de resentimiento y de rencor. Algo tiene que pasar, hermanos, en el interior de una persona, porque el rencor crece y crece cada vez más. Y recuerde que si retengo yo el rencor en mi corazón, esa es una decisión que yo tomo, porque no estoy yo obligado a hacerlo. Puedo seguir como rencor, puedo seguir resentido, también puedo seguir también sin querer mirar a la otra persona, o cuando la vea, voy a tener una mala actitud hacia él. Todo eso lo puedo retener en mi corazón para así perjuicio mío, porque siempre va a ser un daño para la persona que se niega a perdonar, hermanos. Y si tratamos de entenderlo, se trata sencillamente de una esclavitud que uno se impone a sí mismo. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene sobre todo un espíritu de rencor. Y dependiendo de lo que sea, usted llega entonces a sentir esa carga. Si una persona siente que realmente ha sido ofendida severamente y no hace nada al respecto, cargará con eso. Y se trata de una carga que Dios jamás se propuso que llevara a usted. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Mateo 11:28, mis hermanos. Y si yo vengo a él, tendré que entonces que liberarme de todo mi espíritu de rencor, de mi amargura, resentimiento, de mi hostilidad y de toda mi actitud defensiva. Y si usted dice, no se trata de lo que me hicieron a mí, sino lo que le hicieron a alguien más, todavía hay resentimiento, todavía eso es hostilidad, todavía es enojo o amargura, y las consecuencias son las mismas. Ahora bien, digamos que usted hace algo en su vida de lo que sencillamente no puede usted perdonarse, porque si usted no se puede perdonarse a sí mismo, las consecuencias son las mismas, ya que aún se trata entonces de una actitud en su ser que acarrea consecuencias. Porque veo que ahí existe culpa, enojo producido por usted mismo y todas esas cosas que lo van acompañando. De manera que el rencor es un elemento destructivo, hermanos, en la vida de cualquier persona y no armoniza con lo que somos nosotros. Y pensándolo bien, podemos llenarlo pecado también. Pero ¿sabe lo que he descubierto? Que esa pequeña palabra, pecado, realmente no significa mucho para la mayoría de la gente. Mas, sin embargo, cuando usted dice que en realidad se trata simplemente de rebelión contra Dios, es diferente. Porque eso es lo que realmente es. Y rebelarse contra Dios, hermanos, significa luchar contra Él, decirle que no e insistir en las cosas a mi manera. No importa esto lo que Dios quiera que haga. Así que consideramos el rencor como rebelión contra Dios Todopoderoso, hermanos. Esto es pecado. Y es un pecado que no se alejará hasta que usted esté dispuesto sobre todo a enfrentarlo y a reconocer que está ahí. Además, suele tener consecuencias que esa persona jamás se iba a imaginar. Mire, si la gente pudiera prever las consecuencias de su familia, entre sus hijos, en sus negocios y en sus relaciones personales, se desharía de rencores. Pero mucha gente sencillamente lo pone sobremente a un lado, le dice, bueno, nadie es perfecto, todos cometemos errores, eso es asunto mío y de nadie más. Si quiero sentirme así, yo me voy a sentir así y ya. Sin embargo, eso no altera el hecho, hermano, de que se trata de un espíritu de rebelión contra Dios Todopoderoso. Y pensando en el serio que es esto, vayamos entonces por favor un momento a Mateo capítulo 6. Esta es la oración que Jesús les enseñó aquí a sus discípulos y la mayoría de nosotros la conoce, hermanos, de memoria. Pero fíjese en lo que dice así al final de ella.
Mateo 6, versículo 13-15, dicen así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahora note lo que nos dicen estos dos versículos que siguen. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y bien, expliquemos lo que significa esto. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a los que me han ofendido, o a alguien que creo que ofendió a una persona a quien amo yo, lo que dice aquí es que mi Padre entonces no me perdonará a mí mis pecados. Esta es la única parte, hermano, de dicha oración que contiene una advertencia. Y la advertencia me dice aquí que es algo muy serio cuando una persona sencillamente no está dispuesto a perdonar. Ahora bien, ¿qué quiere decir que si no perdono, él no me perdonará? ¿Significa que perderé mi salvación? No. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, hermanos, como nuestro Salvador personal, todos nuestros pecados nos fueron perdonados y lo mismo ocurrió con las consecuencias de nuestro pecado. No obstante, vivimos día tras día en un mundo sobre todo caído. Y debido a que no somos nosotros perfectos, ni tampoco lo seremos, es por eso que el apóstol Juan nos dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que para mantenernos limpios necesitamos nosotros la confesión. ¿Qué significa entonces aquí? Entonces el hecho de que Dios nos diga que no nos perdonará no significa entonces que vamos a perder su salvación, sino que entre usted y Dios hay algo que debe arreglarse y que usted no quiere arreglar. Por tanto, Él no va a limpiar de eso porque usted ha dicho simplemente, no estoy dispuesto a perdonar. Ahora bien, ¿de qué se trata este perdón? Pues este perdón se trata, hermanos, del plan de redención que es total de parte de Dios. Y eso mismo se trata la cruz de perdón. Y aquí estoy yo como creyente, pero no estoy dispuesto entonces a perdonar a alguien por lo que me ha hecho a mí o lo que le ha hecho a alguien a quien amo yo. Y por lo tanto, guardo en mi corazón resentimiento y el hostilidad. Y Dios ha dicho que mientras haga yo eso, hay un obstáculo entre nosotros dos. Y ahora fíjese bien y escuche esto. Usted no puede estar bien con Dios y tener un rencor, resentimiento, hostilidad y enojo y amargura para con alguien más, no importa lo que sea. Hemos leído la definición y eso no es posible. Y veamos lo que dice Dios, que si no perdonamos nosotros, entonces tampoco nos perdonará Él. No significa que vamos a estar perdidos, sino que nuestra comunión está rota. Y usted dirá, puedo orar y orar y orar. Pues puede orar todo lo que usted quiera. La palabra de Dios es verdadera, hermanos, o no es verdadera. Y dice que si existe un pecado no perdonará, y no hay perdón entre nosotros y el Señor, y yo debo de arreglar. Y si no lo arreglo, yo seré el que sufre las consecuencias nada más. Mire, el rencor produce una devastación que es descabellada. Y no importa lo que alguien me haya hecho a mí. Digamos, por ejemplo, que Carlos me ofende y que ni siquiera se da cuenta. Y entonces yo me lleno de amargura, me resiento con Carlos y me enojo con Carlos y me vuelvo hostil contra Carlos. Mientras yo culpe a él, o sea, cargo y quiero desquitarme. Déjeme hacerle una pregunta. Si esa persona, en este caso Carlos, no sabe nada al respecto, ¿quién está sufriendo? Carlos no está sufriendo para nada, sino yo. Y si esa es mi actitud, yo soy entonces el que sufre, no Carlos, porque Carlos no sabe. Y hay mucha gente que va por la vida con amargura, con ansiedad y resentimiento, hermanos.
Y yo he conocido a unas cuantas personas que después de varios años, hermanos, de rencor en sus vidas, descubrieron que la persona que creían que los había ofendido era la persona errónea. Imagínese eso y piense en lo que cargaban ellos sobre ellos. ¿Cuántos años de sentimiento, de hostilidades y de enojos cargaron ellos por alguien más, perdón, mientras tuvieron una mente a la persona equivocada? ¿Y quién sufrió? Sufrieron ellos, hermanos. Y da igual si usted tiene en mente a la persona correcta o a la persona equivocada. Cuando hay rencor, se sufre, hermanos. Yo creo que este pasaje, hermanos, debe enseñarnos cuán serio es que Dios nos diga a nosotros: ¿no quieres perdonar? Entonces has roto nuestra comunión. Y no habrá con lo que des, y ni bastará con lo que ores, ni tampoco va a bastar con cuanto testifiques tú, ya que no puedes hacer suficientes cosas para poder restaurar esa comunión hasta que tu corazón esté limpio. ¿Por qué? Porque Dios lo ama, hermanos, demasiado para poder permitir que usted siga con su pecado como si eso estuviera bien. Y recuerden lo que dice en Romanos 8:28, hermanos, que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Y luego dice el versículo 29, que a usted y a mí nos predestinó cuando fuimos salvos. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y si vamos a ser conformados entonces a la imagen de Jesús, entonces cualquier cosa que haya, sobre todo en nosotros, que sea distinta a su Hijo, debe ser totalmente eliminada. Es necesario que busquemos la solución. Por eso mismo, dice en Hebreos 12:1, que nos despojemos nosotros de esas cosas. Así que tome la decisión, una decisión enérgica, hermanos, de que no producirá en su vida ninguna cosa que le esté importando llegar a ser la persona que Dios quiere que sea y poder alcanzar las cosas que Dios quiere que usted alcance. Mire, hay mucha gente, hermanos, que ha construido sobre todo su propia barrera contra el progreso mismo. Ha construido su propia barrera contra la prosperidad y ha construido también su propia barrera contra el amor, porque se niegan a renunciar simplemente a lo que están envenenando sus vidas. Y como resultado van por la vida, hermanos, con el deseo de culpar a alguien más. A veces también quieren culpar a la sociedad diciendo, sobre todo, este país en que vivo, este pueblo, y si yo fuera esto y lo otro. Pero toda esa censura no le va a traer a usted más que frustración, ansiedad y más enojo y más rencor, lo cual entonces no encaja en su vida cristiana. Usted no puede hacer que el rencor encaje en ninguna parte de su vida como creyente. No puede tampoco encajar, porque entonces debe sufrir las consecuencias. Piense solamente el momento que Pedro preguntó, probablemente con un poco de orgullo: ¿cuántas veces perdonaré a alguien que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, y más que nada le baja los humos, le dice, no, sino hasta 70 veces 7, Pedro. Lo cual no significa 490, y déjeme explicarle por qué, hermanos. Mire, hay mucha gente que ha vivido en lo que podríamos nosotros llamar un infierno un infierno en la tierra, y ya han sobrepasado esta cantidad de 490 veces según la idea que tienen ellos sobre el ser perdonados. ¿Por qué diría entonces Jesús 490 veces? Porque es el número de plenitud, lo que significa entonces que debemos seguir perdonando. Así que déjenme hacerle una pregunta a ustedes. ¿En qué momento podemos nosotros dejar de perdonar? No es posible responder porque no existe ese momento, hermanos. En otras palabras, si yo dejo perdonar, empezaré a sufrir las consecuencias. Así que de manera no hay un momento de poder dejar de perdonar. Y usted dirá, ¿y si continúan sin parar de ofenderme? Yo no entiendo. ¿Y qué debo hacer entonces? Seguir perdonando y perdonando. De lo contrario, usted, ¿qué pasará? Sufrirá las consecuencias.
Pensemos ahora un momento en lo que sucede en la vida de una persona, hermanos, cuando se niega a perdonar. Tal como hemos dicho, comienza a suceder en ella aquello lo cual se nos advierte en Hebreos 12, versículo 14, que nos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso pasará si no hay santidad en nosotros. Y ahora veamos qué interesante la palabra que se usa en el versículo 15 de este mismo capítulo, hermanos 12. Dice así: más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Consulté la palabra griega que se usa aquí para poder decir mirar bien. Y se trata de una palabra, hermanos, de 13 letras que quiere decir simplemente propóngase hacerlo. Concéntrese en esto. No lo pase por alto. ¿Qué es lo que debemos nosotros procurar? Que ninguna raíz de amargura brote en nuestra vida, hermanos, ocasionando ningún problema. Y vea lo que dice aquí en este apartado del versículo 15. Y por ella muchos se han contaminado. Esto significa sencillamente que usted no puede guardarse la amargura, hermanos, a lo cual es una decisión que tomamos. Perdón, si alguien me lastima, yo puedo decidir estar amargado, resentido, enojarme y también asimismo desquitarme. O puedo decidir simplemente no hacerlo. Así que es una decisión que nosotros tomamos. ¿Y qué produce la amargura? Enojo. Por lo que entonces queremos nosotros tomar represalias. Y hay toda clase de cosas que surgen de la amargura, y todas ellas son negativas, hermanos, en cuanto al efecto que tienen en nosotros. Piensen en esto sencillamente. Si usted toma un vaso de agua pura y cristalina, no se necesita más que una gota de tinta azul para que todo se vuelva de color azul, ¿verdad? O puede ser una punta negra o cualquier color y todo se verá afectado. Por eso la amargura es algo tan destructiva. ¿Y qué pasa con esta actitud? Se desborda. Ninguna persona amargada puede guardarse su amargura, hermanos. Y usted dirá, ¿sabe una cosa? Yo soy esa cosa, soy ese tipo de persona reservada. Nadie sabe que estoy amargada. Claro que sí se dan cuenta. Usted no puede guardarse eso para sí, porque la naturaleza de la amargura es destruir. Y escuche bien, porque destruye sobre todo a la gente que está alrededor. Además, la gente pierde su trabajo debido a su espíritu de rencor y de amargura también. Al igual que pierde su familia. La esposa o el esposo se marchan. Y también se pierde a los hijos porque ya no pueden soportar sobre todo esa clase de amargura, ni el maltrato que están sufriendo. Hay un precio que pagar cuando se tiene sobre todo un espíritu de rencor. Y la mayoría ha creído la mentira del diablo que nos dice: eso no te va a hacer daño, mírate, todo marcha bien. Yo podría nombrar, hermanos, hoy alguna gente que yo conozco, de lo cual sé lo suficiente para darme cuenta de por qué están ellos donde están. Y es que usted no podrá vivir mucho tiempo sin que eso empiece a presentarse de una forma que no querrá experimentar hasta el fin de su vida y que le va a estorbar de muchas formas distintas. Por ejemplo, no podrá tener una buena vida de oración si usted tiene un espíritu de amargura o de rencor en el corazón. ¿Por qué? Porque al presentarse usted ante Dios, le será imposible decirle: Señor, solo quiero darte las gracias por ser tan bueno conmigo y te confieso mi pecado. Puede recitarle todo eso, pero ¿acaso cree que Dios no va a ver que detrás de todo eso hay un espíritu de rencor? Mire, si tiene rencura, hostilidad y rencor hacia alguien en su vida de oración se va a teñir hasta que lo arregle usted. Usted dirá, pues a mí me va bien. Y me parece que va así. Pero lo que no puede ver es lo que hay en su corazón y lo que le va a pasar o lo que le ocurre. Consideremos por un momento el asunto de la adoración. Si somos realistas, hermanos, al respecto,
¿Cómo puede usted ir a la iglesia y cantar himnos y canciones? Jesús, yo te amo y mío eres tú. Ya todo pecado por ti dejaré. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Y así podríamos seguir y seguir con muchos cánticos, hermanos, con cuál grande es Él y demás, lo cual no es más que hipocresía y no va a funcionar para nada. Y usted me dice, ¿acaso me está tratando usted de decir de hipócrita? No, solo digo que si piensa usted en eso, no podemos nosotros hablarle a un Dios santo y que es bondadoso, que nos ama de verdad y mediante estos cánticos, como si todo estuviera bien, cuando sabemos en realidad que nuestro corazón no es así. Mire, hay algo muy interesante en cuanto a ser pastor. Yo empecé como la mayoría de los pastores, hermanos, en una iglesia pequeña, y aquel era un grupo de personas sobre todo maravillosa. Lo que pasa es que cualquier iglesia pequeña, especialmente si compone de familias, se da el mismo conflicto, hermanos. Y recuerdo que a veces, mientras estábamos sentados nosotros en el estrado, pensaba, Señor Jesús, ¿qué será necesario para que esta gente se ame entre sí? Porque todas sus quejas se producían simplemente por cosas tan insignificantes. Era algo que pasaba con los padres de familia y la habían transmitido también a las siguientes generaciones. Piense simplemente en esa gente que transmite a su enojo, su hostilidad y su amargura a las otras generaciones. Y si usted le pregunta por qué, se va a sorprender. Es asombroso lo que pasa a veces, que recuerdo una vez le pregunté a un hombre, ¿por qué ustedes no pueden llevarse bien? Porque nuestros padres tampoco se llevaban bien, me dijo. Espere un momento, le dije. ¿Y todavía están enojados? Pues tenemos una razón para estar así. ¿Y cuál es la razón? Le dije. Pues mire, ¿creerá usted que ninguno de ellos pudo decirme jamás a mí cuál es la verdad del conflicto? Ninguno de ellos pudo identificar el problema. Como puede ver, eso forma parte de la familia y pasó hace mucho tiempo, y eso es lo que somos. Y así no se puede adorar. Por otro lado, ¿qué clase de testimonio puede dar usted si su corazón está lleno de rencor? ¿Cómo puede hablarle a usted a una persona del perdón de Dios cuando hay rencor en su corazón? ¿Y qué ocurre cuando se trata de dar? ¿Qué fue lo que Jesús dijo así? Si tienes algo contra alguien, antes de dar tu ofrenda, ve y arréglate el asunto y luego tráela. Y usted dirá, ¿y qué pasaría si todos tuviéramos un espíritu de rencor y no pudiéramos entonces dar nuestras ofrendas? Pues Dios la tendría de otra forma diferente, ya sea que eso no debería preocuparnos a nosotros, porque lo importante aquí es que Dios quiere que usted tenga paz, fe y felicidad en su corazón y que disfrute también de la vida. Pero no podrá disfrutar de la vida mientras usted tenga un conflicto con alguien más. Y eso es precisamente cierto al respecto a las familias, donde la gente debe vivir muy unida, como tiene que ser. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Impide su crecimiento espiritual, hermanos, y el de la gente que lo está rodeando. Pienso en los niños que crecen, hermanos, una familia donde un miembro de la familia o donde los padres están enojados entre sí. Cuando los niños crecen, hermanos, en esa clase de atmósfera, a menos que uno de esos miembros sea lo bastante fuerte para ver lo que está pasando y les explique y les hable a esos niños acerca del perdón y de otras cosas, ¿qué sucederá con ellos? Si esa es su atmósfera, entonces en cierto modo entonces se verá natural también estar enojados. Nosotros transmitimos, hermanos, más de los que percatamos. Por lo tanto, esto no es algo que usted va a reservar. Y pensando en cómo nos afecta este asunto, un aspecto en que nos afecta es físicamente. Y en cada una de estas emociones que hemos nosotros tratado, hemos visto también que la violación de esa emoción origina un daño físico en la vida de la persona. Y si usted le pregunta a un consejero, le va a decir por lo general que el 90% de la gente que acude a nosotros para pedir consejos
también tiene un espíritu de rencor. Mire, nos asustaría ver cuánta gente está en una cama de hospital y debido a un espíritu de rencor, el cual sabemos que produce sobre todo enojo, hostilidad y otras cosas por el estilo. ¿Le gustaría conducir a medio metro de distancia de alguien que se levantó con un enojo sobre todo horroroso por la mañana? El cual va a 130 kilómetros por hora y no soporta que le estén acercando a él. Por supuesto que no. Recuerdo que una vez fui a visitar a una señora que me llamó pidiéndome que sobre todo, por favor, la fuera a ver. Yo no acostumbro a hacer eso. Pero esta vez lo hice. Y no se me olvida, hermano, lo que me dijo, llorando ella. Mi marido es cirujano, lo cual yo ya sabía. Y esta mañana tuvimos una pelea de lo más violenta y escarnizada. Y luego él se fue a hacer su trabajo de cirugía. Y entonces pensé, que Dios ayude a la persona que esté a merced de un médico enojado. Porque uno no puede retener eso, hermanos, para sí. Y es posible que usted esté lastimando a alguien sin ni siquiera darse cuenta de ello, quizás con las cosas que le dicen o los comentarios que le hacen. Y es que, veamos lo que pasa, hermano. Fíjese bien en esto. Cuando la gente que lo ama y lo respeta a usted mucho, lo mira enojado y diciendo sobre todo con amargura y resentimiento hacia alguien más, pueden señalar entonces eso y comenzar a decir lo mismo hacia esa persona, aunque dicha persona no tenga que ver con nada. Y bien, esa es la razón por la que la amargura se propaga y también es desastrosa, porque afecta cada una de las partes de una persona, más sin embargo el cuerpo. Y esto es algo de lo que la gente muchas veces no se percata, les cobra su precio. Tomen en cuenta, por ejemplo, hermanos, que los hospitales están a punto, sobre todo, de reventar. Solo intente ir a un hospital y estacionarse ahí. Nada más. Trata de hacerlo. Le va a costar mucho tiempo lograrlo y quizás no encuentre espacio en el estacionamiento. Lo mismo pasa en todos los hospitales. Además, la consulta médica está hasta testada y los médicos tienen prisa. Usted es una persona, sobre todo, y la siguiente está esperando en fila. ¿Y por qué tantas enfermedades? Pues creo que la mejor, hermanos, hay dos razones. No es necesario que esté de acuerdo conmigo, pero creo que tengo razón. Fíjese en esto, hermanos, y va a considerar conmigo. Estamos enfermos por dos razones. Por lo que comemos o por lo que creemos. Eso es lo que hace estemos enfermos. Y no siempre podrá controlar usted lo que come, pero si yo como y sobre todo se siente y cómo trata a la gente y cómo debe responder. De manera que la amargura afecta todas nuestras, sobre todo, relaciones. Pero lo que quiero que considere usted durante algunos momentos es esto. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros a ella? Ahora bien, me gustaría preguntarle a usted lo siguiente. Si usted saliera a la calle y alguien lo hiciera tropezar sobre todo de alguna forma y al caerse usted se quebrara una rodilla o un pie y todo por puro descuido de esa persona, ¿cómo se sentiría usted? ¿Acaso diría usted, yo sé que no fue su intención? Al subirse al auto, usted diría, vaya imbécil. Le aseguro que si hubiera podido. En otras palabras, ¿cómo respondería? Mire, veo que el conflicto es una medida de cuán grande es usted como hombre o cuán grande es usted como mujer. Y me refiero a ser grande en cuanto al carácter, hermano, no de otra forma, ¿eh? ¿Y qué tan grande es usted? ¿Es lo bastante grande como para perdonar o no importa lo que pase? ¿Lo han lastimado a usted durante mucho tiempo y todavía puede perdonar? Como ve, la gente pequeña guarda rencor. La gente pequeña es la que chismorrea. La gente pequeña quiere desquitarse. Por otro lado, la gente piadosa no busca desquitarse, sino perdonarlo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué queremos perdonar?
porque queremos vivir en armonía con aquellos que han muerto por nosotros y cuya vida consiste en perdonar. Así que en esa otra actitud no armoniza con lo que somos nosotros. Y si quiero hacerle frente a ese asunto, en primer lugar, hermanos, tengo que reconocer el hecho de que se trata de algo serio. No podemos enfrentarnos nosotros al rencor a la ligera. Es algo serio, sobre todo enfrentarse al rencor, porque tiene que ver con nuestra relación con Dios, que es todopoderoso. Todo nuestro futuro está en juego cuando tratamos nosotros este asunto del rencor. Así que usted tiene que asumir la responsabilidad, hermano, de hacerlo. Y cuando yo asumo esa responsabilidad, tengo que decirle a Dios, reconozco que yo estoy amargado, resentido, que tengo una actitud que es hostil y un espíritu de rencor. Acepto, Padre, que es algo cierto en cuanto a mí, Señor. Mire, una de las razones, hermanos, por la que la gente vive con esto es que sencillamente no puede reconocer, y fíjese en esto, porque le desean destacar es lo que le hicieron a ellos, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y cómo han sufrido. No pueden superar eso. Por eso usted tiene que mirar más allá de sufrimientos, hermanos, y de su dolor, y también mirar más allá de sí mismo. Si quiere ser perdonado, ¿verdad? Y si desea resolver ese asunto, no puede vivir o dirigir su atención hacia sí mismo. Por lo tanto, si una persona no está dispuesto a hacer eso, no podrá entonces resolver su problema. Un tercer aspecto es el siguiente. Tiene que confesar eso ante Dios. Señor, estoy amargado, resentido y guardo rencor por la forma en que esta persona fue tratada y por la forma en que mis hijos me han tratado. Así es, Señor, estoy amargado por eso. No lo merezco. Yo no me casé para poder vivir así. Y la gente puede mencionar cada vez más cosas, pero yo debo de confesar porque estoy amargado. Fíjese, es fácil convencer en algo entre usted y Dios como si fuera un secreto. Pero yo necesito escucharme cuando digo, Señor, soy culpable de este resentimiento. Soy culpable de guardar este rencor. Señor, soy culpable de desobedecer. Y sobre todo tu ley, y no estoy dispuesto a perdonar. Mire, tengo que estar dispuesto a confesarlo y a reconocerlo. Necesito reconocer de que se trata de una violación de la palabra de Dios. Porque mientras mi atención esté centrado, hermanos, en lo que me hicieron a mí, no podré lograrlo. Por eso necesito reconocer el hecho de que tengo una responsabilidad, hermanos, y que debo de tener un espíritu de rencor, lo cual es un acto de rebelión contra Dios. En otras palabras, necesito mirar las cosas como son. Usted no podrá encargarse de eso mientras tenga usted, en cierto modo, a suavizarlo, a ocultarlo y sobre todo a adornarlo, a creer que puede vivir con él, sino hasta que usted lo vea como Dios lo ve. Y después necesita, por supuesto, pedirle a Dios que lo perdone. Dígale sencillamente, Señor, perdóname. Soy culpable de haber violado tu ley y de rebelarme contra tu espíritu. He lastimado a otra gente y también esto se ha esparcido por más familias y necesito necesito que me perdones. Y luego, refiriéndose a la persona, dígale, Señor, necesito que me muestre por qué me hicieron esto a mí. Si es posible, muéstrame por qué actuaron de esa forma y creyeron en eso. Una vez descubrí algo en cuanto a un incidente particular que ocurrió sobre todo en mi propia vida. Yo creía con todo mi corazón, hermanos, que había perdonado verdaderamente a alguien, pero el Señor me mostró algo cuando empecé yo a examinarme así más profundamente el asunto y a pedirle que me escudriñara mi corazón. Y entonces me puse a pensar, está bien, ya lo he confesado todo, me he arrepentido y no quiero que esto esté más en mi vida. ¿Cómo puedo resolver esto? Y entonces el Señor me mostró entonces por qué aquella persona me había tratado de esa forma. Y una vez que entendí por qué lo había hecho, me liberé. Ahora bien, es por eso que yo le digo, hermano, que es tan importante hacer preguntas como esta.
¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué ella o ellos hicieron tal cosa? ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué en otras palabras? ¿Por qué? ¿Por qué? No le diré porque siempre será fácil, hermanos. Pero hay algo que es importante en cuanto de averiguar por qué una persona hace ciertas cosas. ¿Sabía que una gente nos maltrata porque quizás tengan ellos miedo de sí mismos? A veces ni siquiera saben por qué lo hacen. Y otras veces usted tampoco va a saber por qué. Pero si está dispuesto a pedirle a Dios que le muestre por qué lo hicieron, es posible, hermano, que se dé cuenta usted de que no fue esa persona, sino alguien más. Así que, si quiere llegar al fondo del asunto, necesita hacer esas preguntas. Ahora bien, si la otra persona sabe que usted tiene el espíritu de rencor, pues quizás no puede hacer eso. Y aunque esa persona viva lejos, necesita entonces ir a conversar con ella. Veamos, sin embargo, lo que no debe de decir. No le diga, vea, lo que me hizo usted, y por eso vengo a decirle que la perdono. Eso sería de una contradicción, ¿eh? Usted tiene que ir a esa persona, hermano, decirle más bien, necesito pedirle que me perdone por esto. O necesito pedirle que me perdone por mi actitud hacia usted. Y no mencione lo que le hicieron, porque si de veras hicieron algo, Dios se encargará de ello. Lo que necesita es decir simplemente, quiero pedirle que me perdone por tener este resentimiento contra usted. Y no se le olvide asumir toda la responsabilidad. Tan solo necesita escuchar que me ha perdonado. Y ahora fíjese en esto. Si se trata de otro creyente, el Espíritu de Dios lo va a convencer de su pecado. Y si esa persona nada más dice, pues de acuerdo, todo está bien, entonces ese hermano está en problemas, ya que la convicción debe de ir en ambas direcciones. Cuando usted le señala, sobre todo, necesito pedirle que me perdone por lo que hice, confío en que lo va a hacer. Lo más probable es que lo haga y entonces a veces ha ganado un verdadero amigo. Yo tengo unos amigos en la vida, todo comenzó de esa forma, quiero confesar. Había pensado que había dicho algo sobre ellos y esto y lo otro, y cuando todo se arregló, pues llegaron a ser grandes amigos. No obstante, usted tiene que tener suficiente valor para enfrentarse a ellos. Ahora preste atención a lo siguiente. Cuando yo miro la cruz, no hay nada de lo que Jesús no pudo que haya hecho algo difícil. Considere lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso, no hay nada que sea demasiado difícil. Cuando yo veo lo que Jesús hizo por mí, no existe nada que sea demasiado difícil, hermanos, para mí. Si tengo que ir y decir, le pido por favor que me perdone, yo lo ofendí a usted. De esta forma, sea lo que sea que haya hecho. ¿Sabe una cosa? A veces me pongo a pensar en esa gente que tiene que llegar hasta el lecho de muerte para poder empezar a confesar ciertas ofensas, empezar a arrepentirse y empezar a arreglar las cosas, hermanos. Entonces digo, ya es un poco tarde, porque ya han sufrido durante toda su vida, o también sucede que llegan a momento de muerte y necesitan pedirle a alguien por lo que le hicieron. O a lo mejor usted va donde esa persona que está muriendo y empieza entonces a dar vuelta por ahí, tratando de pedirle que le perdone, lo cual no tiene por qué ser así en su vida. Así que, como puede ver, ninguna de esas cosas armonizan, hermanos, con lo que somos como seguidores de Jesús. Ninguna de esas cosas. Y Pablo dijo que hay que poner a un lado eso. Sea lo que le hayan hecho, póngalo a un lado. Se trata de una decisión que usted debe tomar. Y entonces puede decir, Señor, yo decido mediante el poder del Espíritu Santo poner a un lado eso y ya no responsabilizarme más a esa persona tampoco. Y confiaré en que tú, Señor, tú te harás cargo de eso. Y si necesita ir a donde esa persona, no va a funcionar hasta que lo haga. Pero si se trata de alguien, hermanos, que no esté a su alcance, entonces necesita resolver el asunto, ponerlo a un lado y sencillamente, hermanos, confiar en Dios. Y usted dirá, espera un momento. Si la persona vuelve a la memoria, pues veamos lo que debe de hacer.
Deje que vuelva y va a pasar, pero no piense en eso obsesivamente. Porque si le dedica mucho tiempo, Satanás se va a dar cuenta y le va a sacar provecho. Así que déjelo seguir y finalmente ya no pensará más en eso. Veamos ahora cómo puede saber que ha perdonado usted a alguien a quien digamos que usted ve a menudo. Pero antes de eso, permita mencionarle unas cosas más. ¿Qué podemos hacer en el caso de alguien que ha fallecido? Y usted dirá, bueno, ya todo se acabó. Bueno, es así. Y fíjese en esto, hermanos. Supongamos que usted le guarda rencor a sus padres y ambos fallecen. Y cuando usted empieza a crecer en la vida cristiana, se da cuenta de la forma en que los trataba. Entonces quiere arreglar el problema, pero ya están muertos. Pues le voy a decir algo. Si ha decidido usted enfrentarse a ese asunto, lo primero que va a pasar es que de repente sentirá un horrible vacío al ver que ya se han ido y que no pudieron hacer nada al respecto y que jamás podrá resolverlo. No obstante, sí puede hacerlo. Sé que esto suena sencillo, pero va a ver que sí funciona, hermano. Siéntese en una silla, como lo he hecho yo, y pongo un par de sillas frente a usted donde se va a sentar esas dos personas. Pero si ya están en el cielo, dice usted, está bien, pero en ese momento están ahí sentados escuchándole a usted. Entonces, hable con ellos como si realmente estuvieran ahí. ¿Y qué hace que esto funcione? Que Dios está escuchando y escucha su corazón. ¿Y qué hace? Lo perdona, lo limpia y resuelve la situación. Usted puede hacer eso con esa silla visible que conoce bien. También sabe exactamente, hermano, lo que les hizo y ahora le está pidiendo perdón. No pueden escucharlo, pero Dios sí. Y eso resuelve la cuestión, hermanos. Esta es la única manera de librarse de eso. Pues bien, ¿cómo puede saber que ha perdonado a alguien? Pues en primer lugar, hermanos, cuando al mirar a esa persona ya no tiene la misma actitud, ni ni tampoco lo mira de la misma forma. Ahora puede mirarle, su actitud es totalmente distinta. En segundo lugar, cuando esos sentimientos tan ásperos que antes tenía hacia ello han sido sustituidos por una actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Porque desechó todo eso y ya no está más en su ser y ya no se siente como antes. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios que le perdonara y que lo limpiara y puso a un lado esa mala actitud. Y Dios lo despojó de eso. Y ahora fíjese en esto. Porque es algo difícil de aceptar, hermanos. Ahora está dispuesto a aceptar a la otra persona tal como es. Y usted dirá, ay, Señor, a lo mejor es una trampa. No es una trampa. Cuando usted perdona, Dios está de su lado, hermanos, actúa a su favor. Así que podrá mirar a esa persona y estará dispuesta sobre todo a verla de una perspectiva del todo distinta. Y durante el proceso podrá también aceptarla como es. Y es muy probable que trate de entender por qué actuó de esa forma. Así que todo será diferente cuando realmente perdone. Mire, usted y yo queremos ser libres y solo hay una persona que puede liberarnos a nosotros. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Usted no tiene por qué estar atado a una actitud destructiva, hermano. Y sobre todo tal como el rencor. Oremos. Padre, cuál agradecido estamos por habernos amado. Tú sabes que a veces tropezamos, caemos y desfallecemos, pero tú nos levantas, nos enseñas y sigues instruyéndonos. Gracias por ser paciente y comprensivo